el fraude original de la era moderna, o sea, el primer fraude. En monto tuvo una pérdida estimada de $74 mil millones. Para que nos demos una idea en un fraude de nuestros tiempos, FTX tuvo una pérdida de $8 mil millones. O sea, estamos hablando 9 veces más. Enron fue nombrada 6 años consecutivos la compañía más innovadora de Estados Unidos por Fortune, una de las compañías más admiradas de Estados Unidos y la número 22 de las 100 mejores empresas para trabajar en Estados Unidos y las 5 de las mejores empresas manejadas el año antes de quebrar. Pero lo que hacen es tener decenas de miles de kilómetros de gasoductos y oleoductos en todo Estados Unidos que transportan una gran parte de la energía que se usa en todo Estados Unidos. Le podemos deber a Enron que inventaron los derivados de energía. Skilling lo que hace es que se deja ir en todos los sentidos, porque él ve el potencial de decir, a ver, yo le voy a ir a comprar a estos productores 20 años de producción. Yo voy a poner el precio de esos 20 años de producción y hoy le voy a decir a la junta directiva que ya los vendí. El fraude se basa en tener más y más contratos con estos productores, que no es cosa fácil. Fueron las primeras personas que empezaron a lavar electricidad. Vendían electricidad que no tenían capacidad de generar. En agosto, Jeff Skilling renuncia. Cuando todo el mundo está a punto de decir Enron va a quebrar, sucede el 11 de septiembre. Se caen las Torres Gemelas, la gente se distrae de lo que está pasando y a Enron ya a nadie le importa. Y esto les compra un par de meses. Ese par de meses claramente no son suficientes para arreglar todo, pero sí son suficientes para que el despacho contable y gran parte de Enron quemen muchos documentos. Bienvenidos a Chisme Corporativo, el podcast de negocios más divertido de México y Latinoamérica. Me gusta. ¿Cómo te cayó? Me gusta esta renovación 2025. Es nuestro primer capítulo del año. Me gusta tu punto de vista. Negocios divertido de México y el mundo, no solo Latinoamérica. Fíjate que vi que tenemos 4 escuchas en Finlandia. Está muy random. Está muy los random, lugares ¿no? En donde tenemos, sí. ¿Dónde está? O sea, ¿quiénes son esos 4 de Finlandia? Me fui hasta abajo de la tabla el otro día y dije, ¿cuál es el último país que quedaría? Y es Finlandia. Pero bueno, 2025 llegó. Y venimos renovadas. No estamos grabando en 2025, estamos grabando en 2024. Pero No sí mientas. les voy a decir que traemos 2 capítulos, este y el que sigue. Creo que son los escándalos originales, o sea, o de los más poderosos, uno del mundo corporativo y otro del mundo deportivo. Entonces, estos 2 primeros vamos a abrir el año con fuerza, porque Como además... con clásicos. Ajá, con los clásicos, porque además vamos a descansar unas semanas. Entonces, en este momento, ustedes están escuchando nuestras voces y ya nos extrañan, porque llevan una semana sin escucharnos. 2 semanas. 2 semanitas. Nos dejaron de escuchar. Están tristes. Sí. Lo entiendo. Está bien. Nosotros también. Nosotros también estamos tristes, pero... Es más, ahorita Maca ya está con Sí, contracciones sí, esperando el parto. ay, no. Mientras Sí, ustedes caray. escuchan esto. Ustedes están en paz y yo en la guerra. Dios mío santo. Hoy ya me dieron escalofríos, pero bueno. Que luego vi que hay gente que no sabía que estaba embarazada porque solo nos escucha. Claro. Pero para este punto ya estoy muy embarazada. O sea, ya estoy incómoda. Ya realmente ya estoy lista para parir, pero no al mismo tiempo. Pero bueno. El Chisme Corporativo no está listo. No, Tenemos que grabar un no, par de no. episodios Necesitamos antes. todavía enero, ya sabes. Pero bueno, hoy traemos un episodio que llevamos mucho tiempo queriendo atacar, pero teníamos esta idea de que la gente como que ya lo tenía muy escuchado, que era el clásico fraude, todo el mundo lo entiende, ya nadie quiere saber más de esta empresa, pero la realidad es que dijimos, lo queremos hacer, nos metimos al research y nos dimos cuenta que los millennials no lo tienen tan fresco, porque éramos muy chicos cuando pasó este fraude. Este fraude pasó en el 2001. O sea, Entonces, todo se destapó en 2001. Exacto. Y justo cuando sucedió lo de las Torres Gemelas. Exacto. Entonces, como que siento que cuando eres chiquito, pues te come, por supuesto. lo de las Torres Gemelas se come a Enron Es por una 1000. situación mucho más impresionante, ¿no? Y justo el fraude es Enron, que podríamos decir que es el fraude original de la era moderna, o sea, el primer fraude. En monto tuvo una pérdida estimada de $74 mil millones. Para que nos demos una idea en un fraude de nuestros tiempos, FTX tuvo una pérdida de $8 mil millones. O sea, estamos hablando 9 veces más. Que igual es un buen. Que igual es un buen, ¿no? Vayan al episodio. Ahora, en los últimos 20 años, o sea, después de que pasó Enron del 2001 acá, ha habido muchos fraudes muy grandes. Lehman Brothers, por ejemplo, fue de $600 mil millones. Y ha habido otros, Silicon Valley Bank, Signature Bank, pero en ese momento nunca se había escuchado un fraude de esa magnitud de $74 mil millones. Además, lo más divertido de este asunto es que Enron fue nombrada 6 años consecutivos la compañía más innovadora de Estados Unidos por Fortune, una de las compañías más admiradas de Estados Unidos y la número 22 de las 100 mejores empresas para trabajar en Estados Unidos y las 5 de las mejores empresas manejadas el año antes de quebrar. Nadie vio esto venir, ¿no? Era la empresa por era excelencia. la estrella. Era la estrella del show. Sí. Ahora, Es más, como empleado era un honor trabajar ahí. un honor trabajar ahí. O sea, hoy mismo hay gente que trabajó ahí, que sigue diciendo que trabajar ahí
fue de lo mejor que le pudo haber pasado. Sí. Y es como, ¿cómo? no entiendes cómo. O sea, hay entrevistas de ex empleados Sí. ejecutivos donde dicen como, sí, yo sé que al final todo como se vino abajo, pero la verdad es que era increíble trabajar ahí. Y es como, ¿cómo puedes decir eso? Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, también sabes qué creo que platicábamos antes. Este es uno de esos fraudes que yo creo que hoy es imposible de tener un fraude en ese nivel de interés, como de morbo y de chisme, porque el mundo ha cambiado mucho. Aquí no existían las redes sociales. Las cosas que sucedieron en las juntas de Enron, No podrían suceder. no podrían suceder hoy en día. Entonces, Ahora, y te voy a es un decir gran escándalo. Algo controversial y ya nos vamos Sí. a la carnita. O sea, me atrevería como a argumentarte que incluso el fraude de Enron ni siquiera es estrictamente ilegal. O sea, los Sí. mecanismos que usaron Sí. eran Ese es un gran completamente punto. legales y no había como las coberturas que hay ahora o como, o sea, Sí, la regulación. las regulaciones que hay ahora como para esas zonas negras, grises, esas zonas grises, porque realmente los instrumentos que usaron eran ilegales. 100% legales. Sí. El método que usaron de contabilidad era 100% legal. Sí. Entonces, para mí, esta historia, bueno, yo estoy encantada. Yo igual, la verdad. Y además que nos dimos cuenta, ya que profundizamos, que eso también vamos a hablar, que el mundo de las teorías de la conspiración está muy metido en el caso de Enron. Entonces también hay cosas fun. Pero a ver, vamos a empezar como siempre. A ver, quiero como plantear la idea de que hay muchos personajes clave en la historia de Enron. Nos vamos a ir poco a poco estructurando estos personajes, pero hay dos que para mí son fundamentales y un tercero que le da poncho a la historia, pero el primero es Ken Lay y ese cuéntanos un poquito quién es Ken Lay. ¿Quién es Ken Lay? A ver, Ken Lay, lo más interesante de la historia de Ken Lay es que es el típico americano que dirías hijo pródigo, el futuro, le va a ir cañón, modelo a seguir. Sí, totalmente. Y entonces es una sorpresa lo que pasa después. Uh-huh. Ken Lay es hijo de un pastor de Missouri, en el centro de Estados Unidos, segundo de 3 hermanos. Y este señor pastor siempre trataba negocios diferentes y nunca la pegaba. Sí. El último es cuando tenía una empresa de pollos y quiebra por un accidente de camión. O sea, en un accidente de camión se le mueren todos sus pollos y pues no tenía el dinero como para volverle a invertir, para revivir la empresa, quiebra. Y entonces desde muy chico Ken Lay se vuelve pues este típico niño que repartía periódicos, que, o sea, como de las películas, ¿no? Que cortaba pasto de los vecinos, o sea, trabajando desde muy chico, lo cual, si a nosotras, o sea, que siempre analizamos las historias de origen de los fundadores, siempre hablamos de estos niños perseverantes que trabajan mucho como Positivo. positivamente, ¿no? O sea, este es el modelo de un niño que parecía que todo iba a salir increíble. Que luego te argumento algo en ese punto, pero creo que este es un caso especial donde yo no creo que Ken Lay tenga tanto la culpa. Ahorita que vayamos a la historia lo profundizamos. Lo vemos. Estudia economía en la Universidad de Missouri y su primer trabajo es en Oil and Gas, en Houston, que ya saben que Houston es como el Silicon Valley, vamos a decir, del Oil and Gas. Del petróleo y el gas, traducción. Y empieza, fíjense qué interesante, en una empresa que después se vuelve parte de Exxon, ¿ok? Se casa con la novia de la universidad, sweetheart, tiene 2 hijos, todo pinta como una gran familia de, ¿no? Middle America. Sí. Hace un doctorado en la Universidad de Houston en economía, o sea, era un cuate brillante. Brillante. Y después lo recluta la Marina de Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam y termina trabajando para el Pentágono como economista. Durante la era Nixon, uno de los profesores de la universidad lo invita a ser parte de la Comisión Federal de Electricidad y se convierte en el subsecretario adjunto de Energía. O sea, una carrera no solo brillante, como de mucho prestigio ético. Y ¿sabes qué también? Creo que aquí se empieza a sembrar la semilla del conocimiento que él tenía de la parte gubernamental, porque justo lo que decías al principio de era un momento de desregulación y ahorita tocamos ese punto, pero él nos fijamos que es un cuate muy técnico, tiene un doctorado en economía, pero también conoce la parte interna del gobierno, y relaciones. Y relaciones. Con nuestro amigo Bush y todo, que ahorita luego lo vamos a ver, pero claro, tienes toda la razón. Empiezas como a ver que él tiene una visión que no es tan común en ese momento, porque estás viendo desde arriba empresa, academia y gobierno, que
o sea, tener esas tres partes normalmente es lo que sucede cuando decimos que se crea una nueva tecnología, siempre es como empresa, academia y gobierno, y él las tenía. Claro. Ahora, él está viviendo en Florida, ¿no? En la Comisión Federal de Electricidad. Le ofrecen ser director de operaciones, o sea, el segundo en mando de Transco, que era una compañía muy grande de gasoductos en Houston. Casi 40% de la energía de Estados Unidos se genera con gas natural. Esto lo pongo porque siento que en México estamos más acostumbrados al tema del petróleo, pero aquí es mucho más relevante el gas natural que el petróleo. Y este es el boom de su vida corporativa. Estas son las grandes ligas. O sea, Houston es el centro de la industria. Él ya es el COO, o sea, es el segundo en mando de una empresa gigantesca. Fun fact, él está casado con Judith, que es su novia toda la vida, sus 2 hijos tal. Y aquí como que él empieza a decir, mi matrimonio va en picada. ¿Sabes qué, Judith? Tú y yo no estamos funcionando. Quédate tú en Florida. Yo me voy a Houston, y se casa con su secretaria. Entonces hay un plot twist muy claro en su personalidad, ya sabes. Ahora, poco tiempo después. El hijo del pastor. Sí, ¿no? Y como que vas construyendo esta historia y tú quédate en Florida y yo Sí. ya me voy a Houston, que es donde voy a hacer mi carrera y yo ya soy un big shot, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? En este momento de la historia, la energía estaba muy regulada y por primera vez en mucho tiempo el precio de la energía cae. Y eso es nunca antes visto. O sea, tú siempre veías el precio del gas natural y subía y subía y subía y el consumo subía. Transco dice, ok, tenemos un problema. ¿Qué le estaba pasando a Transco? Estos cuates tenían contratos muy a largo plazo, pactados con varios productores de gas natural y no especulando, pero un poco sí viendo la historia de que el precio del gas y del petróleo siempre estaban incrementando consistentemente. Entonces esos contratos los obligaban a comprar una cierta cantidad de gas natural y petróleo siempre a un precio mayor al actual. Y entonces eso es un gran problema. Claro. Oye, tú estás, ahorita les explico como una forma más sencilla de verlo, pero el precio de la energía está cayendo y yo ya me comprometí contigo a comprar el petróleo y el gas natural a un precio altísimo. Claramente no me está yendo bien. Kenny dice, a ver. Kenny, que dato curioso, Sí. la que le puso Kenny es la esposa. Sí, y Kenny luego, Boy. George Bush hace muy popular el apodo. Exacto. Kenny Boy. Exacto. Entonces, Kenny Boy, güey, ya que aquí estamos en confianza, dice, a ver, pues este es un cuate brillante, es doctor en economía, se le ocurre una idea. ¿Qué tal si establecemos un mercado? Y aquí es donde empieza la parte técnica, pero se los juro, se las vamos a hacer de una forma les divertida. quiero decir que Maca hizo la investigación de este capítulo y un día le hablé y le dije, no manches. O sea, neta, qué buena chamba hiciste para simplificar algo tan complicado de entender. Entonces, van a ver como muchas... Sí, partecillas, o sea, es sí. un capítulo como muy técnico, económico y contable. Ajá. Pero siento que o sea, el fraude sucedió porque la gente no lo entendió bien qué estaba pasando. Pero ¿sabes? acá está. Ahí les va. Sí. Entonces, dice, a ver, ¿qué tal si establecemos un mercado? Para que en vez de que yo, Transco, que tengo los gasoductos, o sea, son de mi propiedad los tubos por los que pasa el gas, tenga que comprar el gas a los productores a un precio fijo y luego se los vendo a los consumidores a un precio variable. Yo funciono solamente como intermediario. Ustedes compren y vendan el gas y yo lo transporto. Y ese es mi trabajo. Y esto se conoce como el spot market. Que igual y hoy en día decimos como, o sea, es obvio, pero no existía esta forma de... No existía. Sí. Y bueno, ahorita les explico, ¿no? Pero el spot market es un lugar donde se compra y vende gas para entrega inmediata o a corto plazo. Entonces, estos contratos de largo plazo ya no existen. ¿Qué se necesita para el spot market? Porque es complicado, porque es el mismo caso, por ejemplo, de que tienes con Mercado Libre o con una tienda departamental, que necesitas juntar al proveedor y al consumidor tú en el mismo lugar. Entonces, tu chamba es como el tema de Amazon, ¿no? ¿De qué va primero? ¿Llamas a los vendedores o llamas a los clientes? El típico dilema del marketplace. Exacto. Y los dos tienen que suceder al mismo tiempo. Ahora, este es un cambio brutal en la industria. Le abre los ojos a toda una industria que llevaba mucho tiempo. O sea, los dueños de los gasoductos, que son literalmente los tubos que transportan el gas, compraban todo el riesgo. Y ahora son unos reyes que no tienen nada de riesgo. Ustedes, productores y vendedores, pónganse de acuerdo y yo hago de mi vida un cacahuate. Y Kenny Boy se vuelve el rey en un nivel, o sea, lo idolatra la industria. Y aquí es donde empezamos a ver por dónde va a llegar el pedo, desde mi punto de vista. O sea, es una compañía que compraba, transportaba y vendía gas natural. Era un negocio muy entendible. Nadie tiene duda de que yo compro el café, yo te vendo el café, tú consumes el café, ¿no? No pasaba nada. Y ahora se vuelve
producto financiero, en cierto sentido. Aquí todavía Claro. no, pero empiezas a oler A que dar por ahí señales va, de que va exacto. por ahí la cosa, sí. Kenny es tan popular ya en este momento y es visto como un genio que lo llaman para ser parte de la junta directiva de él y Lily de Compaq y el banco que se va a convertir en JP Morgan. Él se hace súper amigo de la familia Bush y también, te digo, muchas conexiones políticas. Y Houston Natural Gas, que es una de las compañías más grandes de oil and gas, se lo lleva como CEO y cambia el mundo por completo en los 80s. Esa es mi segunda pieza clave. O sea, como que Claro. la primera pieza clave es encuentro una forma de hacer negocios más efectiva, podríamos decir, y la segunda es la que tú vas a decir. Y es que en los 80s pasa un fenómeno muy importante que es la desregulación. Vamos a un poquito de contexto para entender qué significa la desregulación. Antes de los 80s, los precios del gas natural estaban puestos por el gobierno. No solo del gas natural, o sea, del transporte, de las Energía. aerolíneas, de Claro, muchísimas industrias. claro. Y en los 80s empiezan todas estas políticas de desregulación. ¿Qué significa? Que le empiezan a dar la libertad al mercado para que los precios se fijen. El típico término de free market, Sí. ¿no? Que no sé si has visto esos tweets como memes chistosos que dicen como el mercado se regulará solo y dice el mercado, 2 puntos y tipo las Oreos sabor Coca-Cola. O sea que cuando dejas que el mercado se vea de subido un cacahuate, Sí. siempre algo sucede. Oreo sabor cheto. Oreo sabor cheto. Ajá. Y esto, a ver, esto es, bueno, nosotros creemos que es positivo porque pues al final es el capital, o sea, es la base del capitalismo, ¿no? El free market. Ujú. Sin embargo, hay un limbo entre que empieza la desregulación y luego todo como que cae en su lugar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay un momento entre que el gobierno empieza a regular y las reglas se acaban de cuajar. O sea, como que las acaban de, ¿no? Sí, o sea, es que como lo dijiste me gusta más porque es justo este punto donde, ok, el mercado se vuelve más libre, pero los reguladores tardan en ponerse al corriente. Y hay un espacio que es ahorita tipo inteligencia artificial, lo que pasó en FinTech en México hace 2 años. Bitcoin, tal. Y los reguladores son más lentos que las empresas. Y no porque ellos sean lentos, sino porque muchas veces hay un espacio gris en la ley que te das cuenta y entonces tienes que ajustar y la tienes que modificar y hay cosas que no ves hasta que suceden, hasta que un visionario fraudulento encuentra y entonces hay que regularlo y siempre hay, ¿no? Entonces hay este como espacio gris en donde ya empieza la desregulación, pero hay un espacio muy interesante para gente que quiera o para empresas que se quieran aprovechar, básicamente. Sí. Y viene la fundación de nuestro amado o no tan amado. Sí, amado, porque está cagado. Sí. Hoy ya no tenemos inversiones ahí. Sí. Que no es una fundación como tal, sino más bien es una fusión de 2 empresas, que son el Houston Natural Gas y el Internorth de Omaha. ¿Ok? Kenny Boy es el CEO de Houston Natural Gas y le marca al CEO de Internorth, que es otra de las grandes empresas estas de oleoductos y gasoductos, y le dice, ¿por qué no nos unimos? O sea, en vez de estar compitiendo, somos 2 grandes, ¿por qué no nos unimos y hacemos una compañía no grande? Gigantesca. Ahora, la realidad es que el deal desde el inicio fue malo para Internorth, porque ellos eran más grandes, pero compran a Houston Natural Gas con una prima del 40%. O sea, esto significa que pagan 40% más de lo que la empresa realmente valía. Entonces, desde ahorita empezamos a ver un poco de... Kenny es un vivito para sus negociaciones. Esa es la verdad. Paga unos $2.500 millones y Kenny y sus amigos toman el control de la junta directiva. Logran hacer la unión, pero obviamente cada uno siempre quería pues, las oficinas en mi estado, ¿no? O en donde estoy yo. Y entonces aquí es donde empieza la relación con uno de nuestros hombres claves, porque contratan a McKinsey, nuestro amigo de toda la vida. Que obvio tenía que estar involucrado en esto, porque cuando lo vi, o sea, fue tan perfecto de que justo le digo a mi esposo, no me vas a creer quién está involucrado en el fraude de Enron. Me dijo, no me digas que McKinsey. Y yo, te lo juro. O sea, a ver, contratan a McKinsey. La realidad es que aquí no para nada turbio. O sea, lo contratan para definir una estrategia, porque acuérdense que cuando 2 empresas se fusionan, sobre todo empresas tan grandes, culturas distintas, incluso ubicaciones distintas, es súper complicada hacer la unión de las culturas, ya todos reportaron un mismo liderazgo, etcétera, etcétera. Entonces contratan a McKinsey y una de las cosas que le dicen es, ¿qué tiene más sentido? ¿Que estemos basados en Houston o en Omaha? En McKinsey, el líder de este proyecto se llama Jeff Skilling. Jeff Skilling, ahorita nos vas a contar Jeff Skilling, quién es, pero es el hombre, yo creo que el hombre más clave
Yo en nuestra también historia. Yo también O sea, creo. ahora sí se viene el El acabose. ese sí es el cerdo. Ese es el cerdo. Ese es el Yo cerdo. también estoy de acuerdo. Cerdo capitalista. No, ese sí es. Es una locura. Que Que a ver, dato sí. curioso, o sea, un poco lo que se dice de por qué Houston Natural Gas y Internorth se querían unir era porque estaban oliéndose un hostile takeover, que eso significa cuando otra empresa empieza a comprar acciones de estas empresas sin que nadie sepa quién es el verdadero comprador y un día volteas y tu dueño es alguien más, ¿no? Es tu competencia. Entonces, porque lo del 40% dirías, ¿por qué pagaron 40% más? Entonces, el punto Estaban es en estaban desesperación. desesperados porque decían, algo nos puede suceder, o sea, este puede ser el fin de Internorth, ¿no? Ahora, Jeff Skilling, o sea, digo que es gente que no tiene una historia particularmente interesante. O sea, entiendo que... Es igual, otro güey. Kenny Boy, a ver, sí, o sea, porque es un cuate que viene de la nada, es un genio, ok, o sea, eso entiendo. Pero Jeff Skilling, güey, es 10 años más chico que Kenny. Nace en Pittsburgh, el segundo de 4 hijos, familia de clase media, papá gerente de ventas, el hermano era el weatherman en la televisora local de Chicago. Estudia negocios en Dallas, hace una maestría en Harvard Business School, o sea, gente Sí. muy O sea, inteligente. viene con una proyección muy inteligente. interesante. Sí. Ahora, este cuate Jeff Skilling, desde el principio se ve que es un verdadero, ¿cómo podemos decir esto? O sea, como un asshole. O sea, es una persona que no se siente el muy, muy, ya sabes. O sea, es un cuate que, a ver, en la entrevista de Harvard, y él lo cuenta, o sea, no es de que un rumor. Él cuenta que el director de Harvard le pregunta, oye, ¿y te consideras inteligente? Y que Jeff Skilling le contesta, I'm fucking smart. Sí. Soy, no sé cómo se traduce fucking, pero soy estúpidamente inteligente. Sí, como brutalmente. Soy brutalmente inteligente. Sí. Y entonces el director se queda impresionado con él y lo admite. Ay, por Digo, favor. también es una historia ahí medio. Ay, sí. No, y también digo, acuérdense que también el tiempo, luego esa es otra Por cosa eso, que o sea, tenemos que traer a valor presente, porque no es lo mismo ser un egresado de Harvard en 2024 que ser un egresado de Harvard en 1970. O sea, el porcentaje de gente que aceptaban antes era del 70% y ahora es del 4%. Sí. O sea, la educación se ha vuelto más competitiva. Entonces también, o sea, Bueno, sí. pero en Business School, no es, o sea, sí es como el. Creo que es como el 13, 15%. Ah, 13, 15%. Pero es que aplica una cantidad Claro. de gente. Brutal. Sí. Sí. Pero bueno, 11%. O sea, sí. Pero no es lo doble mismo. dígito. Pero sí, no es lo No mismo. es lo mismo, que- ¿no? O sea, sí. igual el director sí se Sí. quedó impresionado. Sí, Se gradúa top 5% de su clase. O sea, un cuate muy brillante. Y saliendo, se hace consultor de McKinsey y se convierte en uno de los socios más jóvenes de la historia. Se casa con Susan Long, que conoce en la universidad. Tienen 2 hijos y una hija, como que todo risas y diversión. Y se conocen, como tú dices, Kenny Boy en este momento, o sea, contratan a Skilling. El punto es que, o sea, la empresa se quería quedar en Houston. La junta directiva era en su mayoría de la empresa de Houston, no la de Omaha. Entonces los contratan un poco como, desde mi punto de vista, como sucede muchas veces con los consultores. Danos un papel que diga que danos un está papel que fundamentado. diga lo que nosotros queremos. O sea, De esa es acuerdo. la verdad. ¿no? Pasa mucho. Pasa mucho. Y te cuesta mucho dinero hacerlo porque no quieres crear tensiones políticas en la junta Es como directiva. nosotros no tomamos la decisión. Fue McKinsey McKinsey dijo que nos teníamos que mudar Ellos a nos Houston. dijeron, ¿no? Claro. Entonces, el proyecto de McKinsey llega a la conclusión de que las oficinas deberían de estar en Houston, pero había muchos problemas internos. Kenny Boy se había quedado como CEO y los de Internorth no estaban nada a gusto los de Omaha. Entonces, Kenny Boy decide como, vamos a posponer esto. Ahorita vamos a seguir divididos entre Houston y Omaha, pero le da pena a Skilling. Dice, es que, hermano, trabajaste mucho en este proyecto y ya no lo puedes ni presentar, pero te doy otro proyecto. Ponle el nombre a la nueva compañía. Queremos algo nuevo, sexy, divertido, Internorth, Houston Natural Gas. No, ya eso no hace sentido. Es una nueva era, es la era IBM, entonces necesitamos algo cool. Y Jeff Skilling y su equipo le ponen el nombre de Enron a la compañía. Y eso o sea, Kenny Boy está fascinado porque él dice, es que este cuate es la primera persona que entiende mi visión como de ser una compañía sexy, gigantesca, divertida. Y otro fun fact es que el logo lo diseña Paul Rand, que es un estilo muy claro de logo. Y ahorita les voy a decir, hizo el de IBM, UPS, ABC. O sea, era el diseñador como de los 90s. Y si te fijas, todos son muy parecidos. El logo de Enron, de IBM, ¿no? Tienen como esta misma estética. Y Enron es una compañía en este momento que sí quiere estar en otro nivel, quiere ser una compañía sexy, pero lo que hacen es tener decenas de miles de kilómetros de gasoductos y oleoductos en todo Estados Unidos que transportan la mayor, o sea, una gran parte de la energía que se usa en todo Estados Unidos. Sí mantienen el spot market que había creado Kenny Boy, donde ellos funcionan como intermediarios entre los compradores y los usuarios. Enron sí tenía los traders, que eran, o sea, los traders, la figura de los traders son los operadores de este mercado. O sea, gente que en sus computadoras, imagínense el momento de la historia, pero gente que en sus computadoras cuadraba la demanda con la oferta. O
sea, ellos veían que alguien necesitaba X volumen de gas natural y decían, este cuate vende X volumen de gas natural y esos cuates cuadraban. Pero todo muy limpio. O sea, su principal producto era el transporte de gas natural. That's it. Sí, o sea, hasta aquí todo risas y diversión. Todo risas y diversión. Pero ya se empieza a ver que pues, al Kenny Boy sí le gusta el branding cool, sí le gusta que la empresa se sienta como que es innovadora, o sea, porque como que Enron suena. Y señores, viene la etapa en donde ya nos vamos metiendo a lo que es el fraude de Enron. Sí. A ver, Jeff Skilling y Kenny Boy, Best Friends Forever, empiezan a ser muy cercanos, como que Kenny Boy le dé potencial a Skilling y dice, quiero que seas más que un consultor de McKinsey para Enron, ¿no? Lo empieza a meter a todos sus proyectos. Ahorita todavía como externo. Sí. Y le dicen, después del proyecto que le pusieron del logo, le dicen, ahora tu chamba es hacer que todas las operaciones financieras de Enron sean un éxito. O sea, tienes bajo tu liderazgo, pues básicamente el producto al que le vamos a meter todo el punch, ¿no? Y a Skilling se le ocurre una gran idea. Y dice, ¿por qué no vamos un paso más allá? En vez de nada más como juntar a la oferta y la demanda, como ser este marketplace de oferta y demanda, ¿por qué no vamos con los proveedores y les compramos la producción futura que van a tener y nosotros se las vendemos a los consumidores? Ahora, aquí luego se pone más turbio. Buena la cosa porque ellos casi deciden cuál es su producción futura y bueno, ahorita creo que tú nos vas a contar eso. Pero básicamente le podemos deber a Enron que inventaron los derivados de energía. A ver, antes de esto no existían como tal. O sea, yo honestamente no entendía bien el tema de qué eran los derivados. No a fondo. O sea, es no súper complicado. No hasta que llegué a este caso. Entiendo que no nos vamos a meter como muy en la carnita, pero me acuerdo cuando pasó este caso de la comercial mexicana, ¿no? Con los derivados, no sé qué. Y yo decía, entiendo en cierto sentido de qué se trata, pero cuando lo ves puesto en papel suena muy loco, ¿no? O sea, como yo voy y te compro el café futuro que tú vas a... O sea, a ver, ¿qué es un... Primero expliquemos qué es un derivado. ¿Qué es el derivado? Ajá. O sea, y básicamente es que pactas un precio, ya sea a la baja o a la... O sea, tú le apuestas a que el precio de un commodity, por decir... Esto pasa mucho en el café. Se los voy a explicar con el café porque es como me encanta. Pasa mucho en el café. El café es un commodity. ¿Qué es un commodity? ¿Qué significa un commodity? Que es un producto que cuesta lo mismo aquí o en Júpiter, o sea, donde se haga y por quien se haga, ¿sí? O sea, no... O sea, el precio está fijado literalmente por el free market y va subiendo y bajando. Y también el precio de esos commodities determinan muchas otras cosas en los mercados financieros. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con los commodities? Cuando tú dependes de un commodity, estás muy volátil porque no sabes si va a subir, va a bajar. Y pasa mucho, por ejemplo, en el mundo del café, que como tú no puedes depender de que de repente se te suba el precio muchísimo, lo que haces es que pactas un precio fijo a futuro. Y tú dices, yo le apuesto, yo sé, por ejemplo, ahorita que el café está subiendo y subiendo y subiendo. Tú te cubres y dices, yo sé que el café va a subir. Entonces yo pacto un precio. Hoy. El precio de hoy lo pacto a 3 años, por decirte, ¿no? Que hace mucho sentido. Tú, por ejemplo, eres una empresa que comercializas algo que tiene que ver con un commodity, o sea, tu café, y en este caso Enron, la energía, y dices, hoy no puede estar atado a que el día de mañana el jeque de Arabia Saudita cierre las reservas que nos vende a todos y entonces suba el precio del petróleo, ¿no? Exacto. O sea, hace sentido. Esas son como las coberturas que hacen las empresas, que lo que dices de la comercial mexicana, que la comercial mexicana se empezó a hacer coberturas, pero acabó haciendo un negocio mismo de los derivados. O sea, pero en realidad las empresas lo hacen por cubrir, y por cubrir sus riesgos. Tu utilidad, ¿no? O sea, que tú sepas que en 3 meses, no de repente en vez de ganarle 10 pesos a tu café, le vas a ganar 1. Exacto. Y por lo general los derivados, o sea, son un instrumento financiero de inversión para cualquier persona y tú le puedes apostar a que el precio baje o suba. Yeah. Y no solamente son de commodities, ya hay derivados de acciones, o sea, que tú digas, a ver, yo le apuesto a que la acción va a bajar. Es el típico short selling, ¿no? Que le apuestas a que va a bajar, entonces pactas un precio de venta. Okay. Entonces dices, yo pacto que en tal fecha voy a vender esta acción al precio de hoy, porque como sabes que va a bajar, le vas a ganar una lana. Interesante. Entonces, eso es como muy grandes riesgos, lo que es un derivado. Que estás de acuerdo que es una buena idea y vamos bien.
teóricamente. Recordemos que lo que quieren empezar a hacer es que pactan el precio de la energía con los productores y básicamente les dicen cuánta producción puedes hacer, pactamos un precio a futuro apostándole a que el precio va a subir y yo lo voy a comprar más barato, ¿no? Eso es como lo que idean como nueva estrategia. Que como dices, o sea, lo que tú explicabas es un poco en un libre mercado, pero lo que están haciendo Kenny Boy Skilling no es en el libre mercado, es ellos como empresa, como Enron, Especular. pactan ese precio y le compran la producción. Le compran la producción, pero basado en una especulación de que ellos sienten, a ver, va a subir el precio, entonces la compro ahorita que está más barato. O sea, pacto al precio de ahorita. O va a bajar, entonces pacto. ¿Sabes? Como que empiezan a pactar precios de acuerdo a lo que creen que va a pasar. Esto, señores y señoras, es un riesgo gigantesco. O sea, cuando no te dedicas a eso, o sea, los hedge funds, o sea, los fondos que se dedican a eso, pues a eso se dedican y asumen el riesgo, diversifican, hacen un portafolio. Pero cuando tú no te dedicas a eso, o sea, estás asumiendo un riesgo muy grande. Que aquí es donde empezamos a ver un poco la conversión de Enron de ser una empresa de gas natural a una empresa financiera. A ser una empresa financiera. ¿Qué es lo que le pasó a la comercial? Sí, en su momento. Ahora, para que esto funcione, tienen que convencer a los productores de poner a la venta su producción futura en este mercado de derivados presente. Y se les ocurre que ellos van a poner el dinero y les dicen, a ver, señor productor, yo te voy a meter lana, o sea, yo te voy a prestar dinero para que hagas las perforaciones y las exploraciones que necesites y a cambio tú me vas a dar el derecho de hacer el trading con tu producción futura. Ah, perfecto, me encanta, súper buena idea. Skilling en este momento dice, aquí hay algo. O sea, aquí va mi proyección totalmente profesional y deja McKinsey y se viene ya full time a trabajar a Enron a liderar los financial services. O sea, ya estamos viendo que ya están dándole prioridad a este brazo de financiero, ¿no? Así un fun fact para ver el tipo de persona con la que estamos lidiando, hace sus negociaciones para salir de McKinsey mientras su esposa está dando a luz. O sea, yo estoy ahorita pariendo. Y Manolo está por teléfono negociando, o sea, como si está negociando la subida de 100 pesos del mantenimiento del departamento. O sea, no le va a ir bien. Sí. No, quiero tu atención plena. Tu mano agarrándome y dándome apoyo. Y quiero 100% de tu atención. O sea, es lo mínimo que puedes hacer, dado que yo estoy creando una vida y sacándola al mundo. ¿Ya sabes? O sea, en la negociación que hace con Enron, pide 2 cosas que son clave para lo que se viene, pues para el fraude, básicamente. La número 1 es que le tienen que poner bonos súper agresivos. O sea, la compensación de su área va a ser variable y muy inclinada hacia el lado variable que al lado fijo. Y la segunda es que tienen que usar un método de contabilidad que no era muy común en esa época, más que para empresas financieras, que se llama Mark-to-Market Accounting o, en español, contabilidad de valor de mercado. Cuéntanos qué es el Mark-to-Market Accounting. A ver, este punto, antes de contarles qué es eso, este punto es clave porque ahí les va. Mucho del tema, o sea, de lo que se dice con Enron es que se les salió de control, ¿ok? O sea, que la bola de nieve fue creciendo y creciendo y creciendo. Para mí, desde el punto que este cuate hace una negociación que básicamente establece que va a ser un fraude. Él lo establece desde el inicio. Esta negociación es lo que a mí me dice, tú tenías clarísimo que era lo que iba a suceder. Tú tenías el ojo puesto en el fraude futuro. Y ahí les va el Mark-to-Market Accounting. A ver, en español se llama contabilidad a valor de mercado. Y es básicamente registrar el valor de los activos y pasivos de una empresa según su precio actual en el mercado, en vez del costo original. E ir cambiando este registro según el valor, o sea, de ese activo que cambia en el tiempo. Y ahí les va, chéquense este ejemplo, ¿ok? Una empresa tiene acciones que compró por $100 cada una. Si el precio de esa acción sube a 120, la contabilidad de valor de mercado registra ese aumento. O sea, dice, mis acciones valen 120. Pero ¿quién define? Ah, bueno, en este las caso, acciones todo el bien. mercado, todo ¿no? O sea, sí. Oye, el precio baja, el mercado lo baja a $80 y entonces yo pongo en mi Excelito que ya valen $80. Un poco como la analogía de cuando dicen Elon Musk vale tantos 400 mil millones de dólares ahora. ¿Ya viste? Sí. Qué duro, güey.
a ver, a valor de hoy, sus Sí, sí, acciones sí. valen tanto, entonces decimos que él... o sea, Eso me preguntan mucho, porque luego me dicen, ¿pero dónde se fue el dinero de Elon Musk? Es que no existía realmente, ajá. ya sabes, era un valor de mercado. Literal es como mark to Ajá, market. es o mark sea, to market, sí. ¿no? O sea, es lo que usan. Sí. Ahora, en un ejemplo personal, es tú, o sea, piensa que tú tienes un Excel de finanzas personales y tienes acciones de Tesla. ¿Cómo registras eso? Pues lo vas registrando conforme cambia el valor del mercado, Sí. ¿no? El activo todavía no sabemos, no hay una venta, no hay un cambio real, pero eso es lo que significa. En acciones es muy común, ¿por qué? Porque el mercado te da el precio y entonces hace sentido. Pero Enron fue la primera compañía no financiera en adaptar este modelo. Y ahí les va, porque se presta un chorro para el fraude. Depende de los estimados del equipo directivo para poner el valor ahorita. Justo. Y si mis incentivos están alineados con que ese valor sea lo más alto posible, entonces, ¿qué hago? Le subo. Ejemplo, yo te voy a comprar café. A mí me dan mi bono dependiendo de qué tan caro esté el café. ¿Cómo crees que voy a poner el precio del café hoy? Sí, igual pactamos un descuento, Claro. tú vas a poner... Está a 1,000 pesos el kilo, cuando realmente tú lo estás vendiendo en 350. Pero yo digo, en el futuro va a estar en 1,000 pesos. Y eso es lo que yo voy a poner en este momento. Entonces, las compañías que usan este método, y se usa bastante, tienen que evaluar con muchísimo rigor realmente qué está pasando con ese activo, o sea, con esos activos que tiene, y determinar en dónde están parados en este momento. Y es bien complicado porque piensa que los estados financieros los tienes que revisar al pasado. O sea, yo tengo que meterme a ver en el pasado si le puse 1,000 pesos, pero la realidad es que hoy lo vendí en 900, lo tengo que corregir en el pasado. Y eso es muy, o sea, se presta mucho al fraude. Si no comparas peras con peras. Ajá. Y hay un tercer punto que es el clave en esta historia. Este método contable te permite registrar hoy los ingresos de un contrato que tal vez dura 20 años. Y entonces yo llego y te digo, oye, tú y yo hagamos un deal. Te voy a comprar café durante los próximos 20 años. Perfecto. ¿Cuánto café me vas a comprar? 1,000 pesos al año. Súper. 20,000, venta. Hoy vendí 20,000. No, güey, hoy no vendiste 20,000. No te ha ingresado al banco 20,000. No te han ingresado 20,000. Sí. Entonces, Skilling lo que hace es que se deja ir en todos los sentidos, porque él ve el potencial de decir, a ver, yo le voy a ir a comprar a estos productores 20 años de producción. Yo voy a poner el precio de esos 20 años de producción y hoy le voy a decir a la junta directiva que ya los vendí. Hay toda una explicación. Hay un documental de Enron que se llama The Smartest Guys in the Room, que también hay un libro, donde sale un poco la lógica de Skilling detrás de esto y chécatela. O sea, de verdad que la gente se engaña de una manera, pero dice, el valor está en la idea, no en los pesos que te caigan en la bolsa. Si yo tengo la idea, yo debería de capitalizar hoy en la idea. Entonces, tal vez yo ya no soy director financiero de Enron en 20 años, pero oye, yo fui la que te compré. Entonces, hoy me merezco hoy mi bono. No, hermano, ya sabes. O sea, por supuesto que no. Entonces, Skilling crece el equipo de traders y se trae a un personaje clave que es Andrew Fastow, que es un banquero. Se lo trae en segundo en mando. Y él crea el segundo nivel de este fraude, porque este fraude contable tiene dos niveles, el mark to market y el special purpose vehicles o las entidades de propósito especial. A ver, ¿ok? Ya sabemos que Jeff Skilling vende cosas en el futuro y las pone hoy en su estado de resultados, pero Andrew, este cuate sí está en otro nivel, porque chécate esto. Chéquense cómo puse el ejemplo. Tienes una tienda de juguetes y quieres probar vender bicicletas. Tú ya vendes juguetes, pero quieres probar vender bicicletas. Y no estás seguro cómo te va a ir. Oye, las bicicletas son otro mercado, es gente de otra edad. Ok. Para no arriesgar toda tu tienda y toda tu empresa, abres una tiendita chiquita al lado. Y en esa solo vendes bicicletas. Si las bicicletas no se venden bien, cierras la tienda y tu tienda de juguetes no fue afectada. Las pérdidas no afectan tu tienda de juguetes. Tu PNL de tienda de juguetes. Exacto, ¿no? Tu estado de resultados está bien. Pero ¿qué pasa? Se usa mucho este sistema. Pero las empresas tienen que ser 100% transparentes en las entidades que están relacionadas con ellos. Porque al final, si tú invertiste en mi tienda de juguetes, tú deberías de saber que yo tengo una tienda lateral de bicicletas, ¿no crees? O sea, sería lo mínimo que te podría decir. Y que no vas a echar todo lo que no funcione de la tienda de juguetes, no lo vas a meter al tapete de la tienda de bicicletas. Y ahí está el plot twist. Pero dices, oye, pero si las empresas, o sea, Enron creaba estas empresillas y decía, es que estamos probando este productor de energía, es que estamos probando tal. Entonces lo vamos a hacer en otra entidad, en una entidad separada. Y ahí metían la deuda, las pérdidas, todo lo que salía mal. Sí, todo lo negativo, o sea, lo todo que lo restaba. Exacto. ¿No? A sus activos, line, o sea, sí. toda su deuda, ahí la metían sobre todo.
Y dices, pero ¿cómo fregados no se dieron cuenta de que Andrew Fastow era empleado de Enron y que estas empresas estaban relacionadas con Enron? Porque Andrew Fastow era gay. Y en ese momento el matrimonio gay no era legal. Claro. Y él tenía una pareja de hace mucho tiempo. Y digamos que era como un matrimonio no legalizado, ¿no? O sea, ellos ya tenían mucho tiempo juntos. Y se aprovechan de esto. Y entonces, el que abría estas entidades era el casi esposo de Andrew Fastow. Y técnicamente no estaba relacionado con Andrew Fastow. Técnicamente era, o sea, para la ley no era su esposo. Entonces, tienes a una entidad claramente relacionada. Es más, ¿cuántas veces no pasa que tú, no sé, estás trabajando con una empresa o vas a entrar a una empresa y lo primero que te preguntan es, tu esposo, tu cónyuge, no sé qué, han trabajado en esta empresa? Así se pueden dar cuenta de esas entidades relacionadas. Claro. Este cuate Andrew Fastow era economista, MBA de Kellogg, o sea, se convierte en el director financiero de Enron en el 98, es conocido como el mago contable de Enron. Y él establece como este segundo... Bueno, más bien yo diría que un tercer ingrediente, porque el primero sería el mercado, ¿no? ¿Estás de acuerdo? O sea, como que el spot market. La desregulación. Ajá, el spot Todo ese market. rollo, No, sí. 4, tienes toda la razón. O sea, los 4 elementos para mí son el spot market, que es este mercado para vender y comprar, la desregulación, el mark-to-market accounting, que es el de Jeff Skilling, y el special purpose vehicles, que es el de Andrew Fastow. Que, dato curioso, llegaron a tener hasta 3,500 entidades. Ya, o sea, me voló los sesos. Ajá. No, 3,500 entidades. O sea, entidades se refiere a empresas. Ajá. 3,500 empresas. En el capítulo de Samsung estábamos impresionados que había 80. Y era como 80, 3,500. 3,500. Qué locura. Claramente no estaba claro que estaban relacionadas con Enron. Aparte te voy a dar un fun fact que no me quise meter porque entonces sí, esto ya se hacía de 7 horas y media, pero todas estas entidades tenían nombres de Star Wars. Y era como que ¿cómo se llama? La estrella de la muerte. R2D2. No, Okay. no sé, no me acuerdo de los nombres, pero la estrella de la muerte. Y se llama de que la estrella de la muerte, Chewbacca, no sé qué. Y entonces, un poco también empiezas a ver, digamos, el quinto elemento, que es esta cultura como... O sea, ellos se estaban burlando de lo que estaba pasando. Ese es mi punto de vista. Porque le ponían nombres cagados y ellos... eran un poco tóxicos. Entonces, un poco. Ahorita ya vemos que súper tóxicos, Sí. pero este es el fraude. Sí, había como señales de que... Había señales de que ellos se estaban botando de la risa de lo que estaba sucediendo y de que el mercado se los estuviera... Pues, sí, que salían como empresa del año mientras hacían esas cosas. Ahora, danos el paso a paso de cómo funciona el fraude. O sea, yo voy a hacer el fraude, ¿cómo lo hago? Sí, ahí va así puesto con manzanas. Oye, sí, otra cosa que oí en el podcast de Acquired, que dijeron desde el principio, esto no es... o sea, no es no es como una recomendación contable. O sea, porque sí estamos como detallando mucho. Y entonces oí que decían, se ve que su equipo legal les puso así de que esto no es una recomendación contable. Ok, ya entendimos todos estos elementos de los que hablábamos que son clave, ¿no? El mercado de derivados, la contabilidad a valor de mercado, el mark-to-market y las entidades especiales. Ahora vamos a ponerlos todos En conjunto. Juntos. Dios mío. Ahí les va con manzanas, ¿qué es lo que pasa? Llego con el productor de gas o de petróleo, ¿no? Y le digo, hermano, quiero hacerte una oferta. Tú dame un número, espéculame, dame una proyección. ¿Qué es lo que vas a poder producir los próximos 20 años? 20 años, señores. Sí, sí. En un mercado que está cambiante, que estamos... Diario. Sucediendo todo lo de la desregulación. O sea, las cosas están cambiando mucho. Dime cuánto vas a producir los próximos 20 años. Ay, no. Es muy poquito. Súbele, mano. A ver, si quieres, compárteme tu Excel y yo le subo. Nos conviene a todos. Tú dime qué vas a producir más. A cambio, tú me dejas vender toda esa producción en mi mercado. Yo conecto la oferta que tú me das con la demanda que yo ya genero en mi exchange y yo te presto dinero. Porque, claro, me estás diciendo que no tienes dinero para sacar toda esa producción. No te preocupes. Yo me endeudo y te doy dinero para que hagas esas perforaciones y saques todo lo que yo puse en el Excel que ibas a sacar. Perfecto. Y hasta ahí voy feliz como productor. Sí, tu productor feliz porque Enron yo te voy a dar el dinero para que después... Tú me aseguras que me vas a vender esos 20 años de producción. Cool. Para eso yo me endeudé. Y esa deuda no la registré bajo Enron. Esa la escondí. La pongo abajo ahí, la meto abajo del tapete en una de estas 3,500 entidades. Y entonces, hoy en día, registro estos 20 años de ventas en el estado de resultados de Enron. Y además, una semana después de registrar estos ingresos de 20 años como ingresos de hoy,
ese proyecto lo vendo a otro SPV, a estas entidades, y entonces duplico el ingreso. O sea, Sí. va el ingreso por el lado que registro de lo que me vas a producir los próximos 20 años, Sí. y luego como lo vendo, vuelvo a registrar esa venta, Sí. pero toda la deuda para prestarte el dinero, Escondida. esa no existe. Además, todo esto sucede, o sea, sin que se mueva un peso. El único dinero que sí sale es la deuda, porque a ese productor sí le dan el dinero. Que no se registra. Pero los ingresos, no hay un peso sucediendo en la cuenta. Es todo imaginario. Claro. Porque son los ingresos de los próximos 20 Sí. años. Imaginario. Especulados. Sí. Por eso digo que el dinero es inventado. O sea, Sí. siempre que digo eso me refiero como en este sentido de que no Sí. está pasando por la Como cuenta. valor en libros, ¿no? Ajá, exacto. O sea, esto es básicamente un esquema piramidal. O sea, el único incentivo como un ejecutivo de Enron, que además tienen unos bonos espectaculares, o sea, la gente del equipo de Skilling tiene unos bonos que te mueres. $5 millones al trimestre, o sea. Sus incentivos están en traer y traer contratos. Porque esos contratos se ven reflejados en sus ventas de hoy, que es lo que le genera los bonos de hoy. El incentivo no es buscar proyectos redituables, bien manejados, que vayan a crecer. Nadie No. le importa. Lo único que me interesa es cerrar un contrato hoy, al cual le voy a prestar dinero al productor, voy a registrar las ventas futuras y la deuda, no sé qué pasó con ella. Qué locura. O sea, eso es una locura. Este esquema se usa desde 1996 Sí. hasta el 2001. 5 años. O sea, y además... Y se pone peor. Ajá, se pone... Esta no es la peor parte del esquema. Porque, como tú estás diciendo, el fraude se basa en tener más y más y más y más contratos con estos productores, que no es cosa fácil, ¿ok? No está fácil. Entonces empiezan a inventar, ¿ok? Nos estamos acabando Estados Unidos y imagínate que yo registro todo lo que tú vas a vender de café en los próximos 20 años hoy. ¿Qué registro mañana? Claro. ¿A No, quién busco? más y más. O sea, ¿A quién necesitamos busco? más, claro. Y empiezan a inventar como mucho esta historia que Enron tuvo en ese momento, donde estaban abriendo el mercado internacional y quitándole la pobreza al mundo. Y entonces abren mercados en India, en Brasil, en Argentina, ¿no? O sea, mercados que además tienen un tema que aún son más complicados de explicarle a los inversionistas y a los auditores. Y cuando ya te vas a un mercado internacional, imagínate esas entidades en mercados internacionales. O sea, realmente esto se vuelve muy complicado de desmenuzar. Ahora, para financiar los proyectos, o sea, que son la semilla malvada de todo esto, empiezan a emitir acciones para financiarse, que es la deuda que tú decías, ¿no? O sea, sí los bancos les estaban dando deuda, pero también estaban emitiendo acciones. Y crean un fondo. Y este fondo necesitan más dinero, más y más dinero, porque lo único que sale, el único dinero real, es el dinero que le dan a los productores. Merrill Lynch, JP Morgan, todos los bancos le invierten a este fondo. Este fondo tiene un propósito y el propósito último de este fondo es traerle más dinero a Enron para concretar más deals. El propósito último del director financiero, que es Andrew Fastow, dirías que es cuidar el flujo de caja de la empresa. Pero ponen a Andrew Fastow como el director del fondo también. Y entonces fundamentalmente tienes dos objetivos que van en contra uno del otro. Cuida el flujo de caja, o sea, es que la empresa no quiebre y podamos pagar la nómina. Y del otro lado, consigue mucha deuda, que sabes que después eventualmente cómo vas a pagar, con qué flujo la vas a pagar. Que, o sea, en este mismo tiempo incentivaban a los empleados, o sea, en Estados Unidos el 401k es como el retiro, ¿no? Es como este fondo, como este programa para fondos de retiro, que por lo general las empresas te ponen ahí tu dinerito para que vayas ahorrando para tu retiro y lo que tú pones te lo igualan, tal. En Enron, en esta época, incentivaban a los empleados para que todo su 401k lo pusieran en acciones de Enron. Sí. Y les decían, es que te conviene porque ve cómo es la empresa y ve cómo está creciendo la acción. Hijo, esa parte sí. Entonces, era otra de las formas de financiarse o de alguna forma bajar el flujo. Mejorar el flujo. Que además de todo, o sea, este caso del fondo, no me voy a meter mucho a profundidad porque ese sí es muy difícil de explicar la relación entre el fondo y Enron, pero tú no puedes, o sea, es que es la cosa más fundamental del management, es no poner a una persona en roles que se peleen uno con el otro. O sea, no pongas a alguien encargado de cuidar el costo de un producto con el encargado de vender más, que no sean la misma persona. Porque si uno quiere vender más, ¿no? O sea, algún lado va a sufrir de esa ecuación. Pero se les acaba el tema de energía. Gas y petróleo se les acaban. Y dicen, necesitamos irnos a otros mercados. El primero que le ponen el ojo es electricidad. Y este está
tremenda la No. teoría de la conspiración. O sea, sea. hay una gran crisis de energía en California en los 90s. El precio de la electricidad en California es 50% más alto que en el resto del país en este momento de la crisis energética. ¿Por qué? No había suficiente oferta para la demanda que había. Esa era la teoría. La realidad, bueno, no sabemos si es la realidad, pero parte de, y mucho de la teoría de la conspiración, es que Enron fue el responsable de la crisis energética de California. Porque ahí te va. Al igual que con el gas natural, ellos se adueñan del transporte de la electricidad, hacen estos deals con productores y empatan la oferta y la demanda en el mercado. Y en la rama de electricidad, es que en el gas natural es difícil entender cómo te afecta en el día a día, ¿no? O sea, entiendes que sube el precio del gas natural, pero no es algo que afecta a Tú las usas personas. directo. O sea, tiene efectos Ajá, tiene efectos como en toda la cadena. pero no es tanto el día a día, ¿no? Sí, la electricidad. Entonces ahí te va la que hacían usas tú directamente. estos hijos de su. No, no, no. Oye, veían el mapa de consumo. O sea, además eran muy buenos en temas de tecnología, eso sí. O sea, Enron fue un pionero en establecer como el mercado financiero tecnológicamente. Entonces veían el mapa de consumo. Entonces ves este mapa donde se está consumiendo más electricidad. Y entonces veían una zona roja que se estaba consumiendo mucha electricidad, que imagínense podía haber, no sé, muchísimo calor, ¿no? Entonces necesitaban aire acondicionado, tal. Hospitales, zonas de hospitales. Y decían, ok, esto está en rojo, mándame a mantenimiento líneas. Y entonces eso va a hacer que la oferta aún baje más y como la demanda está más alta, suba el precio y yo gane. Lavaban electricidad. Fueron las primeras personas que empezaron a lavar electricidad. Hay toda una regulación alrededor del lavado de electricidad. Sacaban la electricidad que estaba disponible en California a otros estados y el gobierno decía como, no, necesitamos electricidad urgente, como ¿a dónde se fue? Y ellos tranquilos, tengo la electricidad en Omaha. Y la traían, pero ellos mismos la habían sacado de California. Sí. Vendían electricidad que no tenían capacidad de generar. Vendían electricidad inventada esperando nunca tener que venderla. Entonces veían el mapa de consumo, veían dónde no se usaba tanta electricidad y entonces se ponían a vender ahí y sabían que esa electricidad nunca se iba a consumir. Es tan grave, la crisis de energía de California es tan grave porque afecta hospitales, escuelas, ciudades enteras que se quedaban sin luz. Hay clips, aquí como que ya empieza el tema de la grabación, donde están los cuates que están en el trading desk, que es sí es como se lo imaginan. O sea, sí es el lobo de Wall Street, sí son esas largas líneas de gente, con pantallas, todos gritando así en cocaína y riéndose de videos de gente que se le apagaban los ventiladores en el hospital y las fuentes de oxígeno. Y es como, nosotros tenemos el control de esa electricidad. Luego se les saca la electricidad y se van al internet. Y dicen, ok, necesitamos empezar a hacer este trading, pero con banda ancha. Sí hay una parte del tema del internet que sí tenían razón y yo creo que esto pudo haber sido... ahí te va. Dicen que son los creadores de la banda ancha. Sí, la verdad, si se hubieran enfocado en esto, en Enron Online, creo que seguirían vivos. Y ahí te va. Lanzan Enron Online, que era una plataforma de comercio en línea, donde tú podías comprar y vender gas natural, derivados del clima, commodities, lo que tú deseas. O sea, ya inventaron todos. Y se convierte en el mayor sitio de comercio electrónico del mundo, transaccionando $335 mil millones en el 2000 en commodities. Entonces, era una plataforma que te daba información sobre tiempo real de precios y te permitía como ejecutar esas transacciones de forma inmediata. Y eso, imagínate, lo que reducía los costos. O sea, ellos le abren el mundo a que la gente pueda hacer trading ellos mismos, a los traders de YouTube, ya sabes. Y banda ancha querían hacer lo mismo con electricidad. O sea, anuncian planes para construir una red de telecomunicaciones y tal. La verdad es que eso no lo logran hacer porque justo llega ya el acabose del fraude. Y lo que sí logran hacer es decir, vamos en el futuro a vender banda ancha y entonces esos ingresos los ponen hoy. Eso sí lo logran hacer. ¿Okay? O sea, la realidad nunca sucede, pero sí logran, con sus proyecciones, pues las metían reales en el día de hoy. Ahora, para mí la pregunta fundamental era, fue cómo nadie se dio cuenta. Es que justo como que lo que yo te iba a decir es, claro, tú hace rato decías, hoy en día estas cosas no pasarían, porque están las redes sociales, porque en teoría, claro, en esos momentos, claro que había controles, porque había auditores, los analistas que ponían la acción como lumbre y el gobierno. Que, a ver, paréntesis cultural, el trabajo de los analistas, o sea, básicamente, ¿qué hace un analista? Va a las conferencias que tienen las empresas para explicar los resultados de sus acciones y entonces oyen, hacen su análisis y sacan un documento que dice esta acción va bien o mal.
Y todo el mundo, como que los analistas son los reyes de esas. Sí, mueven el piezas, ¿no? mercado. Mueven el mercado. Entonces, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban esas tres piezas? Son las tres piezas como clave que tenemos que entender por qué estas tres piezas dejaron que todo esto sucediera. Entonces, vámonos primero con los auditores. Estas empresas tienen siempre firmas contables. No sé si ubican el típico término de los Big Four, que antes eran Big Five, antes de esta historia. Sí, o sea, son las 4 firmas de auditoría más grandes y famosas que son las que auditan a todas las empresas. Que yo trabajé en una, por cierto. ¿en cuál, güey? Sí, en PwC. No me digas. ¿Sí? Mira. Fue mi primera chamba. ¿Y sabías que había un Big Five? No. No. Yo tampoco, y como que estaba muy relacionada con Deloitte, entonces me llamó la atención. Sí. Bueno, el quinto, que no existe ya, de los Big Five, es Arthur Andersen LLP, que era el auditor de Enron. Ahora, ¿qué pasa con nuestro amigo Arthur Andersen? No solo era el auditor, también era consultor. Y es que es lo que decimos, conflicto de interés. No puedes tener a alguien con un rol que los incentivos se contradicen. O sea, ¿no? Sí. Que chocan. Que esto sigue existiendo, ¿eh? Claro. O sea, esto nadie lo quitó. ¿Y las auditorías quién crees que las paga? La empresa. O sea, las auditorías son por el bien de los inversionistas y de las personas en general, que se sepa que las cosas están bien hechas, y el que las paga es la empresa que hace su contabilidad propia y le paga al auditor para que el auditor le diga que está bien hecha. O sea, ¿no? Entonces, bueno. Ahora, Arthur Andersen era entonces el auditor de Enron y además le daba servicios de consultoría, que esos servicios de consultoría eran mucho más rentables que la parte de auditoría. Enron era como uno de sus clientes más importantes en temas de consultoría y les dejaba muchos miles de millones de dólares. No tenemos el número, pero sabemos que eran muchos. Quebraron, además, no solo quebraron, fun fact, quemaron todos los documentos que tenían. Destruyeron todo. Claramente el incentivo estaba desalineado porque el objetivo de la firma de consultoría es hacer que los resultados las ventas y, bueno, el bottom line, vamos a decir, del estado de resultados sea alto, ¿no? Y que los activos de la empresa estén valuados altos porque pues, a ellos les conviene que les sigan pagando consultoría y que vendan más, ¿no? Pero, obviamente, el negocio de la auditoría, su fin es la verdad. Es la verdad, al final. Y si la mentira te gana más dinero. Exacto. Ahora, ¿dónde están los analistas? O sea, esta es la situación de los auditores. Que, o sea, imagínate, los auditores justamente lo que tenían que ver es que su contabilidad fuera correcta. Sí. O sea, que es la base de todo lo que estaba mal. Ellos levantan la mano muchas veces, la parte contable. Luego te das cuenta. Y la parte consultora es como, shh. Pero ponían su firmita todos los años. Sí. O sea. Pues les pagaban sus bonitos. Sí. Ahora, ¿dónde estaban los analistas? Sí. A los analistas les mentían. O sea, la realidad es que para los analistas no era tan fácil darse cuenta de lo que estaba pasando. Porque imagínate que iban a Houston a visitar a la empresa, creaban un piso falso de trading. O sea, me recordó, ¿sabes a qué? A la historia de Madoff. Sí, mucho esa cosa de hasta en la historia de Madoff pusiste 2 cosas que era como que alguien lo trajeron de otro piso y ponía fotos de su familia, ¿no? Y se sentaba así como, este es mi escritorio. Y es como, en tu vida has estado en ese piso. O sea, que era el piso gris, ¿no? Que era el piso como que era casi que era una bodega. Sí. Pero cuando venían se ponía súper nice. Bueno, entonces hacían un piso falso de trading y ponían gente de otras áreas a fingir que trabajaban súper ocupados en trading. Porque sí había un trading, pero imagínate que decíamos que era de $10. O sea, en realidad lo que estaban tradeando eran $10, pero lo que salía en los estados de resultados eran 10,000. Entonces tenían que como fundamentar, como ni modo que con 3 personas hagamos todo esto. Claro. Entonces metían así como granjas de gente de que fingir que eran traders. Obviamente un ciclo vicioso, otra vez, levantabas la mano y la acción subía, quedabas como el estúpido que habías levantado la mano a decir que todo esto era, o sea, que estaba sobrevalorado. O sea, si eras un analista, levantabas la mano y decías, a mí algo no me cuadra aquí en Enron, y la acción seguía subiendo, todo el mundo decía como, vete a cuadrar a tu casa. O sea, claramente estás estúpido, ¿no? Total. Y nunca reportaban el flujo del efectivo al mismo tiempo que los estados de resultados. Entonces era muy difícil darte cuenta que no cuadraba. Cuando todo va a explotar, un analista le pregunta a Skilling, ¿por qué Enron no es capaz de enseñar el flujo de efectivo al mismo tiempo que el estado de resultados, como todas las demás empresas que conocemos? Y Skilling contesta,
asshole. Ujú. Eso contestó. O sea, En la llamada de inversionistas, güey. o sea, Ella, o sea, no, ella ya. es súper Y bueno, explotada. Skilling, o sea, claramente después repentinamente renunció y ni dio Sí, explicaciones. sí, ¿no? sí, o sea, Bueno, entonces ya sabemos dónde estaba el auditor o qué estaba sucediendo con el auditor, los qué pasaba con analistas. los analistas y por qué los analistas no levantaban más la mano. Y nos queda el gobierno. Kenny Boy era el best friend forever de Bush, como ya lo habíamos platicado. Cuando el hijo, o sea, de Bush, papá e hijo. Sí. Cuando el hijo se hace presidente, Kenny vuela a los papás en su avión privado. O sea, era una relación muy personal. De hecho, Enron fue patrocinador de, o sea, Ujú. o inversionista, ¿cómo se dice? De la campaña de Bush. Sí, no, patrocinador es la palabra. Sí, Creo que sí. de la campaña de Bush, pero el más importante. Ujú. Que luego Bush no saben cómo se le voltea. O sea, Pues sí, pero... y al es final nadie. dice, yo ni lo conozco. Y Sí, luego sí. le sacan clips de diciendo Kenny Boy, ya sabes, es como claro lo que lo conoces, güey. Sí, y dice, si de verdad yo lo hubiera privilegiado, no... Sí, lo hubiera salvado. Ajá, y no lo salvó. No. Ahora, estamos en plena etapa de regulación, que es lo que hablábamos hace rato. No se sabía bien a dónde iba ese tema. La regulación no estaba al día. O sea, iban más rápido los fraudulentos que la regulación. Era como un momento súper complicado. Sí tenía muchas palancas en el gobierno. Esa es una realidad. O sea, sí creo que si no hubiera tenido las palancas que tenía Kenny Boy, hubiera salido más... O sea, hubiera habido más Totalmente. manos levantadas Estoy por contigo. parte del Me gobierno. gusta esa conclusión, o sea, súper O sea, sí. la verdad. Y también dirías por otro lado, ¿y los empleados qué? O sea, ¿por qué los empleados no decían, señores, aquí esto es una porquería, o sea, aquí hay pura caca, ¿no? Y es que la verdad es que el problema fundamental de Enron era la cultura de la compañía. O sea, en ese momento, Enron se veía como una compañía innovadora, con un liderazgo brutal, y era el lugar en donde todo el mundo quería trabajar. O sea, best place to work. Ujú. Ganaban los rankings de mejor lugar para trabajar. Y además inventaron muchas de las metodologías de manejo de gente que hoy son alabadas. Sí. Y ellos las inventaron. Sí, el típico rank and yank, que es como o subes de puesto o te vas. Digo, tú vienes de ese mundo. Es que en el mundo de los fondos también es rank and yank. Sí. Que ahí les va que, o sea, es básicamente, tú tienes un plan de carrera y entonces te dicen, a los 2 años, o bueno, ¿no? En consultoría es muy así, ¿no? A los Up or 2 out. años. En ajá, McKinsey le dicen up or out. or out. Es que rank and yank suena más duro, ¿no? Sí. Pero es como... Pero up or out también. A los 2 o sea, años. o subes o te vas. Ajá. A los 2 años, si no te vuelves asociado, te vas a la calle. Ujú. Si a los 3 años no consigues entrar a una maestría de súper prestigio, te vas a la calle. Y si lo piensas, es súper tóxico, ¿no? O sea, Claro. nunca lo había pensado como algo tan tóxico, pero ¿por qué? O sea, estás como contratando solamente a gente que lo que quiere es escalar. Y cuando competir necesitas- entre ellos. Y competir entre ellos. O Ese sea, es un gran meterse el pie entre ellos porque claramente no todos pueden subir. Tienes que escoger a los que suben y los que no escogiste se van. Entonces tú tienes que meterle el pie al de al lado para que el jefe piense que no sirve. O sea, se hace una cultura horrible. Ahora, cuando Skilling llega y crece el equipo de traders, que son, o sea, los típicos que te imaginas de las películas de los lobos de Wall Street, es gente que solo busca dinero. Además de que sus bonos, o sea, su compensación Sí. está súper inclinada a que solamente vayan atrás de ver cómo le hacen, pero para ganarse el bono, ¿no? Entonces los incentivos están alineados a que hagan pura porquería. Y contrata a nuestro amigo. A ver, Skilling, algunos datos del como estilo de liderazgo de Skilling era todos Esos que los me días, diste era una sí, belleza. todos los días la secretaria le servía su comida en una vajilla de plata. Ujú. Así, mantelito, vajilla de plata. Obviamente usaba el avión privado, Claro. o sea, de la empresa Sí. para sus cosas, para sus viajes exóticos. Se llevaba al equipo como a la Antártida, así, a lugares como súper exóticos. Y de hecho, a viajes que podían hasta ser peligrosos. Sí, que O sea, como en había las como... montañas, me mandaste un video que había como un viaje muy famoso donde hicieron motocross. Ajá. O sea, quiero que entiendan que Skilling era era un güey de suétercito. Sí. Y de repente él dice de que voy a ser el cuate más extremo del planeta Tierra y voy a hacer que todos ustedes sean extremos y todos de que así emborrachados de poder y adrenalina. Era una cultura macha, que es lo que decíamos en la conversación del otro día. Si a mí me pones más mujeres en esta situación, esto no sucede. No. Perdón, pero no sucede. Sí, una mujer no se sentía cómoda en un ambiente así. Obviamente no. Y traen a un cuate que se llama Lupe como jefe de los traders.
y lo ponen al mando de la división de finanzas de Enron. Lupay estaba obsesionado con las strippers. Sí, pero Las grave. O sea, pero públicamente. O sea, las llevaba a las oficinas. Iba a diario. Y a se acaba verlas. casando con una. O sea, nivel está tan obsesionado y está tan metido en el mundo de las strippers que se enamora de una, se casa con ella y, espérate, el dato curioso de que este cuate sale, este es mi favorito. Este está cañón porque Lupay era un asqueroso, o sea, porque él era el encargado de contratar a los traders. Quote. A ver, Lupay era un asqueroso. O sea, ahí te va. Chécate esta entrevista que vi de uno de los traders que contrató Lupay para que veas la calidad de gente que contrataba, ¿ok? Este cuate dice, a ver, y es cuando Enron estaba como en la cima. Entonces ya sabes que la gente, o sea, cuando las empresas quiebran y tú ves las entrevistas, la gente se arrepiente y entonces como que le baja los watts a su intensidad o dicen como yo vi estas cosas y todo se vuelve súper político, ¿no? Pero esta es una entrevista en el pleno auge y uno de los traders dice, si yo voy caminando hacia la oficina de Lupay porque me va a dar mi bono y Lupay me dice que si le piso el cráneo a uno de mis amigos me duplica el bono, yo le piso el cráneo. Y él está de que súper orgulloso. Sí, o sea, es lo que te digo. Es la calidad. No, y las entrevistas como de post-mortem Sí. a los ex empleados que siguen diciendo como... Digo, o sea, se volvieron muy ricos. yo entiendo lo que estás diciendo. O sea, sí, era una cultura un poco tóxica y pues se hicieron muchas cosas mal. Pero realmente yo amaba trabajar ahí. O sea, yo le tengo mucho amor a Enron. Y es como... ¿Cómo, güey? O sea, Ahora, y se llevó los ahorros de todos sus empleados. O sea, pero no de los traders. Es que, claro, o sea, ni de los ejecutivos máximos. porque Lupay, ya, o sea, le están encantando las strippers, está como todo en este mundo de las strippers, que también sabes que en la película The Smartest Guys in the Room, neta, algo innecesario que hacen es que durante como 10 minutos hay ese B-roll que es como cuando ponen imágenes que no son reales, pero te como que ejemplifican en la cabeza algo de strippers. Y es como, es completamente innecesario. De verdad que así. Y entonces Lupay se quiere casar con su stripper favorita y la esposa le dice, ok, pero todo Dame tu lana. dinero está en acciones de Enron. Sí. Y Lupay dice, no hay tema, vendo mis acciones de Enron. Y le paga a la esposa $250 millones. Él le urgía casarse con su stripper. O sea, él no se pone a organizar en dónde va a guardar el dinero, ¿ok? Y vende sus acciones de Enron justo antes de se que salva. quiebra. Entonces las strippers salvan a Lupay. O sea, esa es la moraleja de la historia, ya sabes. Me encanta. Esa es la conclusión. Esa es Es más, ya acabó el capítulo. Acabó el capítulo. Las strippers lo salvan. Pero ahí te va. En el 99 todo empieza como o sea, empieza a burbujear. Y, o sea, las strippers no lo hacen burbujear. Es que eso es lo que a mí me llama la atención, porque nadie se fija en el carácter individual de la gente. Pero bueno, está este cuate que se llama Jim Chanos, que es un cuate que le apuesta en contra de las empresas y apuesta en contra de Enron. Y él explica como, ¿qué le hace ruido a Enron? En este momento Enron es el rey de todo. Dice, primero, la naturaleza frenética de las adquisiciones. O sea, están adquiriendo demasiado rápido, sin due diligence. Eso me preocupa. 2, los contadores de Andrew Andersen, que se convierten después en CEOs y en posiciones clave. Sí, o sea, demasiado. Entonces va a haber cosas ocultas. Sí. Y la tercera es que, o sea, ver a personas que manejan una compañía solamente para tener a Wall Street contento. O sea, él está viendo que la gente lo único que le interesa es el precio de la acción de Enron y que en esas conversaciones lo único que se discute es el precio de la acción, no la compañía, no los activos, no lo que está sucediendo con gente clave que se están trayendo. Y él dice, aquí hay algo súper shady. Y en 2001, ¿qué estaba pasando? Enron tenía 2,000 empleados y eran considerados la compañía número 7 de Estados Unidos. Y ahí les va el timeline de la muerte en todo lo que sucede en 2001. En enero, Kenny Boy deja de ser CEO. Eso manda un mensaje muy claro al mercado de que algo está sucediendo. Jeff Skilling sube. Y si Kenny hacía mal las cosas, Jeff Skilling lo pone todo peor. O sea, Skilling, en los 6 meses que tiene como de éxito, duplica el riesgo, crea el doble de entidades especiales. O sea, todo se vuelve muy tóxico y la gente sabía que Skilling era un tóxico y que Kenny Boy era el que controlaba un poco lo que pasaba. En marzo, una cuata que se llama Bethany McLean de Fortune Magazine hace una pregunta en un artículo que se llama ¿Cómo hace dinero Enron? Ella coescribe el libro de The Smartest Guys in the Room. Sí, o sea, si hay alguien en este mundo que sepa ¿De Enron? es esta mujer. Es Bethany McLean. Sí. Escribe ese artículo y es la primera vez que la gente dice, ¿cómo? Enron no era una compañía de oleoductos y gasoductos. ¿De qué estás hablando que es una compañía mayormente financiera? Y entonces siembra el pánico. En agosto, Jeff Skilling renuncia.
Y dice, tengo problemas personales, como siempre dicen los fraudulentos. Oye, pero pausa porque ella, o sea, vi una entrevista en donde decía que ese artículo que puso, sí puso a la gente con pelos de punta, pero ella dice, yo ni siquiera tenía toda la información, Wow. que después, obviamente, Ya en el libro saca todo. ya, saqué todo después, pero cuando escribí ese artículo, lo único que yo estaba diciendo es, Enron está sobrevaluada, o sea, están reportando ventas mayores o sea, algo muy general que pone de punta a la gente, pero no se destapa realmente todos los detalles que después es como, Dios mío. wow. Ajá. Wow. O sea, se tarda un poquito, unos meses. O sea ella huele que hay algo, pero ella no tiene la huele. historia completa. De hecho, le habla a Skilling y Skilling no le quiere dar información. Entonces, como que ella dice como, a ver, esto está muy raro. O sea, ¿por qué no me están respondiendo mis preguntas? El Skilling dice, no vuelvo a hablar con Fortune porque están escribiendo en contra de nosotros. Se hace como todo una... Y entonces ella no tiene suficiente información para escribir ese artículo, que aparte ella cuenta que ella escribía una columna que era la última de toda la revista. O sea, ella era cero importante. Ella trabajó en banca de inversión. O sea, ella venía del mundo, no era... ¿cómo se dice? Periodista. O sea, ella venía del mundo de la inversión. Y entonces cuando dice, cambio de carrera, me quiero dedicar a ser periodista, la mandan a hacer una columna como de las acciones. Sí, que nadie pone atención. Que nadie lee. Y este artículo la pone en el mapa. Wow. Y ya después se mete a hacer. Es que el rol de los periodistas es clave. Sí. Ahora, Jeff Skilling renuncia, como te dije, no problemas personales. Y la gente dice, algo súper malo está pasando. Me hace mucho sentido la renuncia cuando dices que esta cuata le marca de Fortune. Él ya lo sabe. Pero cuando todo el mundo está a punto de decir Enron va a quebrar, sucede el 11 de septiembre. Se caen las Torres Gemelas, la gente se distrae de lo que está pasando y a Enron ya a nadie le importa. Y esto les compra un par de meses. Ese par de meses claramente no son suficientes para arreglar todo, pero sí son suficientes para que el despacho contable y gran parte de Enron quemen muchos documentos. Porque todavía no están todavía nadie los está investigando. Ajá. Claro. Realmente lo que dicen es de acuerdo a la política. Es más, la firma contable, uno de los cuates escribe un mail que dice, por favor, destruye todos los documentos de Enron como es nuestra política. Es muy importante que sepas que esta es nuestra política. Claro. Y es como les compro unos meses para hacer chuequeses porque la verdad no mucha gente se va a la cárcel. Ahorita llegamos a eso. En octubre Enron anuncia una pérdida de $618 millones en el trimestre. Y le dicen a Andrew Fastow, o sea, los contadores y la junta directiva, sácate toda la deuda que tienes escondida en estas entidades y la vas a meter en el balance y la vamos a empezar a reportar. Y la gente va a empezar a ver qué está pasando desde el pasado. Porque además tienen que limpiar desde el 97. O sea, no van a limpiar el 2001. Se van a poner a limpiar el 97. La junta directiva no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Y en eso se dan cuenta de que Andrew Fastow lleva el fondo y es el director financiero, lo corren. Andrew Fastow se hizo putrimillonario en el fondo. Ajá. Meten a un pobre ser humano ahí de director financiero y le dicen de que, ándale. Espérate, me faltó una parte. Le preguntan en una junta, la junta directiva Andrew Fastow, y le dicen, a ver, ya neta, ¿cuánto tenemos de deuda? ¿Cuánto tenemos que pagar? ¿Y nos alcanza o no nos alcanza? Y Andrew Fastow les contesta, no tengo ni idea. El director financiero. No manches. Lo corren, traen a este pobre hombre que decía y le dicen, pues ponte a hacer el cálculo. ¿Dónde estaba la junta? O sea, y se dan cuenta, ya es el calculito, y dice este nuevo, oye, pues no podemos pagar la deuda. Entonces se ponen desesperados a buscar a los bancos, a ampliar esos plazos de crédito, a ver cómo lo negocian. Y los bancos les dicen, no fucking way. O sea, olvídate. Entonces en noviembre, Kenny dice, ok, los bancos no están funcionando, le empiezo a marcar a mis conexiones políticas, a ver quién me salva. O sea, yo ya voy a quebrar, es un hecho, no puedo pagar los créditos, pero chance, como pasó en el 2008 que salvaron a muchos, pues alguien me salva por ahí. Hacemos un bailout. Y nadie lo quiere salvar. Ni Bush, nadie. Bush dice, yo ni conozco a este güey. O sea, Kenny Boy, ¿de qué hablas? Kenneth Lay. O sea, no tengo ni idea quién es. 9 de noviembre, chance se salvan. Y hay una empresa que se llama Dinergy que dice, los vamos a comprar por $8,000 millones y les vamos a prestar $1,500 millones para que salgan de este problema. Esos $1,500 millones están respaldados con sus gasoductos, que es el único negocio real de Enron. Entonces, si esto no funciona, Dinergy se queda con el único activo real que tiene Enron, que son esos gasoductos. Los analistas vieron esto y dijeron, güey, se salva Enron. Es una gran idea. Hace todo el sentido. Tienes como
o sea, el negocio de Enron, que funciona bien, o sea, porque el negocio de los gasoductos funcionaba muy bien, con esta forma de pensar más conservadora de The Energy. Oye, pausa. O sea, imagínate las salas de junta de estos momentos, la adrenalina de sí, se salva, no se salvan. 1500, no sé qué, 28 de noviembre, ¡pum! 10 minutos antes de que The Energy se eche para atrás, Ken y Boy venden 500,000 acciones de Enron. Él y su esposa. Por eso lo meten al final. Bueno, no lo logran meter, pero por eso lo juicio, iban a sentenciar. Era por insider trading, porque lo que tú dices es realmente no estuvieron haciendo nada ilegal. Pero este momento del tiempo es como 10 minutos antes que se anuncia eso. ¿Vendes? ¿Qué onda con eso? No bien, claro. Ajá, ahí es donde lo capan. Sí. Pasa de $82 la acción a 61 centavos, cuando su pico fue $90. En un día, 61 centavos. Lupai, feliz de la vida ya con su stripper, ¿ok? O sea, Lupai ya ni pinta. Y la ex esposa, feliz. Y la esposa, $250 millones, la stripper, 125, Lupai, 125. Todo el mundo está pasándosela padrísimo. Empieza el juicio, o sea, oficialmente rescatan todo. El gobierno lo que busca es atrapar a 3, o sea, a Kenny Boy, a Jeff y a Andrew Fastow. El gobierno le da deals a todos los empleados. O sea, a ellos no les interesa quién era el trader que vendió más de lo que podía. Esa gente no les interesa. Les interesan solo esos 3. Claro, por eso, los directivos. Los meros. La realidad es que el juicio tarda muchísimo. ¿Sabes que el juicio se acaba de concretar en 2007? Entonces son muchos años donde ya la gente le deja de importar. Y tampoco es tan relevante. Kenny Boy ya llega el jurado y dice, ok, vamos a juzgar a Kenny Boy por XYZ crimen. Y días antes de que salga su sentencia, se muere de un infarto en Colorado. Sí, que hay unas historias de la conspiración. Hay 2 teorías, ¿no? Súper sí, que la se suicidó para no ir a que la por cárcel. lo menos el dinero se le quedara a su familia y él no acabara en la cárcel. Y la otra, que es mi favorita, es que fingió su muerte y que sigue por ahí. Con Michael Jackson y que otros dicen que fingió. No, y que se dedica ¿A qué? ¿A qué? a la pornografía. No, que Kenny Boy se dedica a la pornografía. Ese es el rumor. Estaría cañón. Vámonos con esa historia. Esa es la historia oficial de este podcast. Sí. Ahora, Jeff Skilling, le dan 24 años en prisión. Sale a los 12 años en el 2019. Y en 2020 anuncia que él y Lupai se van a juntar a trabajar en una compañía de trading energético. Luego ya no sabemos qué pasa, o sea, creemos que ese deal se cae, pero sí lo anuncian. Y Andrew Fastow, ese es mi favorito. ¿A qué se dedica hoy? O sea, Andrew Fastow, amigo, el que diseñó literalmente este esquema. Sí. ¿Qué Él da pláticas de ética fiscal y financiera. Lo puedes contratar por $10,000 y me eché extractos de la plática y chécate cómo empieza la plática. El cuate tiene aquí de que como premio y del otro lado una tarjeta. Y dice, ¿cómo es posible que alguien que fue a prisión haya ganado ese mismo año el director financiero más importante de Así empieza América? su plática. Así empieza su plática. Y luego dice, ¿por qué? Porque la ética no es lo mismo que la legalidad. Y entra en ese tema. Él dice, lo que yo hice fue legal. Pero no ético. Pero no ético. Perdón, pero tenías a tu, o sea, honestamente, esposo haciendo las entidades específicas. El punto es que ojalá le vaya pésimo en sus pláticas. Pero no creo, porque sí vi que varias empresas lo contratan. Ajá. Entonces, pero bueno. Chisme corporativo no lo va a contratar. Nunca. Y te tengo otro fun fact, porque Enron, o sea, ¿cómo acaba todo esto? Pues solamente Jeff Skilling va a la cárcel. 12 años no es nada por lo que hizo. Todos los empleados pierden su dinero. Muchísimos inversionistas pierden su dinero. Es realmente un colapso. Nunca ha pasado una regulación tan rápido como lo que sucedió después de Enron, que, o sea, George Bush dice, esto lo tengo que corregir. Y a los 20 días pasan regulaciones para ver cómo va a suceder las ofertas públicas de empresas, se regula el mercado de derivados. O sea, realmente como que Enron crea un cambio sustancial y se vuelve un icono de la cultura pop a tal nivel que hay un musical. El musical de Enron es un musical como de teatro físico. ¿Alguna vez has ido a teatro físico? ¿Cómo que teatro físico? O sea, teatro físico es como cuando tú vas y tal vez el diálogo no es tan importante, pero suponte que alguien está cansado y le hace como que bailan y le hacen. Sí, y es así, ya sabes. Y es como muy artístico y es difícil. Es difícil de ver. O sea, si tú no eres una persona artística, involucrada en las artes. Exacto. Y Enron tiene este musical de teatro físico donde salen como los traders vestidos de traje.
y bailan y ves como entran como en tristeza y luego están como obsesionados y salen las strippers y sale Lupai. O sea, está como muy bizarro. Fue un éxito en Inglaterra. O sea, el musical la Me mega suena rompe. como un humor muy inglés. Ajá, la mega rompe. Cuando llegan a Estados Unidos, la gente está así de what the fuck, güey. Sí. Muchos críticos dicen que porque estaba todavía muy cercano el tema y la gente estaba traumada con lo que No, había siento pasado. que es otro humor. Yo la vi. Me dije, suena un humor muy "What?". inglés. Yo me hubiera salido de la obra. Sí. Pero bueno, el punto es. Conclusiones, aprendizajes, A ver. no hagan fraudes. No hagan fraudes contables. A ver, yo creo que el aprendizaje es que, o sea, para mí esta es una historia que te digo que yo siento que la gente que la va a escuchar y que no es tan millennial, dale, que tiene arriba de 45, se va a sorprender de que no sabían realmente lo que pasó. Porque es de esas cosas que la gente de arriba de 45, 50 asume que tienen que saber la historia de Enron. Ujú. Y realmente no la saben. Porque Los cuando. detalles no. No, los detalles no. O sea, sabes que fue un fraude. Sí. Pero ya la gente ni se Contable. acuerda. Punto. Y sabes qué otra, que creo que es más sutil de lo que parece, porque cuando puse que estaba haciendo el research de este capítulo, mucha gente que más como contable y en como temas de auditoría me dijeron, es un fraude súper conocido en nuestro gremio, tal, pero creo que es un fraude al final lo que siempre decimos, que se basa en la personalidad de gente. O sea, tú siempre vas a lograr encontrar vehículos contables, financieros, regulatorios para hacer lo que tu ética personal Sí. te dicta. O sea, 100%. para mí el truco Para no mí ese está. es el aprendizaje. O sea, porque Exacto. al final del día, todos estos instrumentos y estas metodologías que usaron eran 100% legales Ujú. y ellos, digo, obviamente usadas de una forma poco transparente, pero usaron instrumentos legales y podrías decir que no hubo un fraude como tal. Entonces, Sí. para mí, esa es la conclusión de, pues, la ética ante todo, mano, porque nunca sabes. Qué belleza de episodio, estuvo súper largo. Sí, estuvo largo, perdón. Y eso que quitamos muchas cosas. O sea, esto pudo haber sido un No, three-part no. series. Sí. O sea, pero bueno, espero que les haya gustado, que la estén pasando precioso este 2025, no como yo que estoy pariendo, que estén Y yo disfrutando estoy la así de, vida. extraño chismes. Exacto, ¿dónde está? Y nos vemos el próximo martes. Dios mío santo, no dijiste tu frase clave. Vamos a empezar el año Pero con el pie no ha izquierdo. acabado el episodio. Pero ¿Qué siempre te es al- dije que no le iba a decir? Pero siempre es al principio y tampoco nos presentamos. Yo soy Macarena Riva. Yo soy Rosa Laura López y Y lo nos- más importante, Sí, ¿no? sí. Es que nos sigan, le den clic a la campanita. Campanita, campanita, campanita. Mucha gente nos pregunta, ¿qué es eso de la campanita? Sí. Una cosa es que nos sigan, otra cosa es la campanita. La campanita significa que les lleguen las notificaciones cuando nosotros subimos un episodio. Todo el mundo nos dice, ¿y a ustedes qué les importa? Es que sí nos importa, porque nos afecta mucho en el algoritmo, nos ayuda en los rankings de Spotify. O sea, es un... Sí, hace que podamos pagar Sí. esto. Así que exacto, que esto siga. pónganse pilas Exacto. y nos vemos todos los martes en todas las plataformas de streaming y YouTube. Esto fue Enron y nos vemos en el próximo capítulo, señores. Chun, chun. Que era un... Perdón, está. Que era la flema. Pero disculpen la flema. Ahorita toma agüita. Ahorita Sí, vamos sí, a sí. tocar ese punto, pero esto sí lo ponen hasta el final, que solo lleguen los muy fans. Pero el problema que yo veo en México, que nos pasa mucho con la información, Para que no me la cancelen. sí, es que, o sea, los periodistas tienen mucho miedo y hay pocos periodistas financieros y entonces no obtienes información. Ahorita en el caso de Ricardo Salinas Pliego con Electra, o sea, digo, no entiendo cómo no hay un artículo que detalle Sí. lo que está sucediendo y que tú tengas que unir las piezas y solo Bloomberg en línea lo diga, pero nadie se está metiendo como a hacer esto que hizo esta vez, ya sabes. Pero bueno,